Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar desmenuzar un poquitín esta taquilla de esa película tan especial que ha supuesto pues un soplo de aire fresco durante el verano y de la que se habla un montón, para bien, para mal, pero desde luego removió cielo y tierra, como fue Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, y que está, por cierto, a punto de salir a la venta, al menos en España, en formato físico, además, pues con bastantes opciones, Blu-ray, 4K, yo espero comprármela en 4K un poquito más adelante, no en estreno, y incluso en Steelbook 4K, así que es una película que va a estar muy bien en cuanto a compras. Ya digo, es una película que tiene muchos defensores, pero también muchos detractores. Los hay que la ponen entre lo mejor de Nolan, los hay que la ponen entre lo peor de Nolan, y la verdad es que yo estoy un poco ahí entre medias. Yo creo que la pondría en la zona media-baja. Ya tenéis ahí mi crítica cuando se estrenó la película. Y bueno, tengo ganas de volver a verla, en el sentido de ver cómo me parece, si me gusta más o me gusta menos que la primera vez. Tengo muchas dudas en torno a ella, hubo cosas que me gustaron mucho y otras que no tanto, y la verdad es que tengo la sensación, sinceramente, de que cuando lo vuelva a ver me va a gustar menos todavía. Esa es la sensación que tengo, como que no me va a convencer tanto como me convencieron las cosas buenas, y las cosas no tan buenas me van a gustar menos aún. Ahí tenéis también ese mes que le dedicamos a Nolan, ese directo especial con grandes invitados, y por supuesto mi ranking tanto de películas como de escenas, y la crítica de películas pues como El truco final, El caballero oscuro o también Interestelar. Pero en cuanto a la taquilla, que es lo que vamos a analizar hoy, pues partíamos de la premisa de que primero se estrenaba Contra viento y marea. Era una película que llegaba a cines contracorriente, a más no poder. Nolan, o quien fuera, se empecinó en que se estrenase en verano, en pleno, vamos a decir, paréntesis en lo que estaba ocurriendo en el mundo. No puedo decirlo, ya lo sabéis. Con lo cual era un riesgo muy grande. Sin embargo, fue una apuesta que, bueno, pues gracias a ello se reactivó un poquito el tema de los cines. Solo hay que ver la repercusión que la película tuvo en muchos sentidos, incluyendo en los canales de YouTube de cine. Con lo cual, pues es agradecer que en mitad de ese enorme desierto que supuso ese intervalo entre el confinamiento y lo que ha ocurrido ahora, o como estamos ahora, hubiera alguna película que llamase de verdad la atención y nos llevara a los cines de cabeza, en masa, entre comillas lo de masa, porque ahora lo veremos, y fuera una película que, digamos, triunfara lo suficiente. En cuanto a las cifras mundiales, ahí lo tenéis, esa es la cifra ahora mismo global, es de 357,8 millones. En Estados Unidos solamente ha recaudado 57,4, una cifra realmente baja, y sin lugar a dudas, si lo comparamos con el presupuesto, un presupuesto enorme, 225 millones, pues las cifras son muy fáciles de analizar. Ya sabéis que para que una película más o menos se pueda decir que va cumpliendo los objetivos, o va dando dinero, o empieza a dar dinero, beneficios, debe hacer como mínimo 2,5, 3 veces su presupuesto. Cuanto más grande es el presupuesto, más hace falta que empiece a dar beneficios, con lo cual vamos a pensar que para que Tenet hubiera dado beneficios haría falta mínimo 650 millones, es decir, es un fracaso en toda regla, estrictamente ciñéndonos a las cifras, ciñéndonos a los porcentajes y a lo que se tendría que haber calculado si la situación hubiera sido normal. Pero es una película que la verdad no la puedes calificar como fracaso o como éxito de una forma contundente o rotunda. Yo creo que no se puede decir que Tenet ha sido un fracaso monumental, aunque las cifras lo digan. Es decir, las cifras de Tenet son de fracaso monumental. Lo que pasa es que habernos estrenado en una etapa como la que era, con tantos mercados a medio gas, o incluso sin abrir siquiera, ahora vemos algunas de las cifras de algunos países importantes de todo el mundo. Era una película, además en un contexto tan extraño, que no se podía juzgar. Eso sí, creo que es una película que ya lo he dicho en algún directo, en alguna tertulia, o con no sé, noticias y demás, en algún vídeo de noticias y demás, que creo que también Nolan tuvo ahí una sensación de que había que estrenarla ahora, porque bueno, era como una contribución al cine, que queda muy bonito, pero yo tengo la sensación de que Nolan se olía que esta película no iba a funcionar en ningún contexto. O sea, como que si se hubiera estrenado en cualquier otro contexto normal, habría funcionado mejor, evidentemente, que en este agosto de 2020, pero aún así, que no habría hecho demasiado dinero, incluso que podría haber sido su primer gran fracaso en taquilla. Y eso le podría haber hecho mucho daño en su carrera. Pero como se ha estrenado en una etapa en la que, pues, las cifras son las que son y no pueden ir mucho más allá, aún fracasando económicamente, siempre se podía salvar de alguna forma los muebles, o pensar, bueno, pues es que no ha funcionado bien por el contexto. Pero yo creo que más de uno veía que esta película no iba a funcionar en taquilla, no iba a tener un buen boca a boca, no se iba a comprender, no iba a funcionar del todo, y que quizá el fracaso que puede tener ahora con el contexto de la pandemia y demás era mucho más justificable
o se salvaban más los muebles que si se hubiera estrenado en un momento normal y hubiera hecho, vamos a poner, pues yo qué sé, 550 millones, que hubiera sido todavía un fracaso, pero en una situación mucho más normal, y habría sido un fracaso real. Los 225 millones es un presupuesto enorme que te impide que en cuanto la cosa no funcione un poquitín o pase algo, la película funciona de verdad. Yo creo que con esto que ha ocurrido en el mundo, muchas cosas, no sé si van a ocurrir, pero deberían ocurrir, deberían ajustarse muchas cosas. Por ejemplo, estuvimos viendo estos días en los sueldos de los futbolistas o de los deportistas de élite. Hay cosas que quizá, vamos a ver, bajémonos un poquito de la parra y normalicemos algunas cifras. No tiene mucho sentido que haya gente que cobre tanto dinero porque son estrellas del deporte, de la música o de la actuación, y gente que a lo mejor está salvando el mundo con la investigación, por ejemplo, con la vacuna a una enfermedad o algo por el estilo, o yo qué sé, algo importante en cuanto a ciencia, tenga a lo mejor un sueldo de mileurista, casi. No tiene mucho sentido, y en un contexto como este, en el que la incertidumbre que se viene por delante es tan grande, quizá ajustar los sueldos y los presupuestos de las producciones y de los responsables de las producciones sea imprescindible. Es cierto que Tenet no tiene grandes estrellas, ningún actor de los que sale en la película cobra 20 y tantos millones por película, pero Nolan, por ejemplo, es un director que cobra bastante. Es una película que evidentemente buscaba también la espectacularidad máxima en muchos sentidos, por ejemplo también con la forma de rodar en IMAX en muchos momentos de la película. Eso es muy Nolan y se agradece porque siempre es un extra de calidad y de espectacularidad en las películas, pero son películas que ya en el contexto en el que estábamos hace un año, por ejemplo, muchos fracasos el pasado año considerables, eran básicamente porque los presupuestos eran muy grandes. Este mismo año hemos tenido el ejemplo, por ejemplo, muy importante, de la película La llamado salvaje, o el llamado salvaje, aquella con Harrison Ford y el perro digital, que la tenéis criticada en un Pelis Vistas, por cierto, que dices, claro, es que se han gastado 100 y pico millones en esta película, una película de aventuras que por muy bien que fuera, pues no iba a hacer mucho más de 150 o 200 millones, con lo cual yo no acabo de entender muy bien esas producciones, quién las aprueba, quién las tiene en la cabeza de decir, bueno, no podemos gastarnos este dinero en esta película porque por muy bien que vaya, no va a dar dinero. Y encima, pues lo del perro digital, pues oye, quedaba bien en muchos sentidos, pero en otros decías, ¿para qué un perro digital? Estamos acostumbrados a tantos y tantos perros en el cine que lo han hecho bien, ¿y por qué tiene que ser digital? Pues un poco eso. Así yo creo que lo que ha ocurrido este año, en muchos sentidos, la incertidumbre que hay respecto al próximo año, el tema de las producciones que pueden ir o no a streaming y demás, van a obligar a que muchas producciones en los próximos años empiecen a bajar sus presupuestos como se pueda. No sé muy bien cómo, pero por ejemplo, pues evidentemente ahí está el tema de los actores o de los directores estrella, o también de la promoción. Recordemos que los presupuestos, por ejemplo estos 225, nunca incluyen la promoción. Así que si te gastan, yo qué sé, 50 millones en publicitarla, en anuncios, en campañas de publicidad, eso está aparte, eso no cuenta en el presupuesto. Que por cierto, bien, la verdad es que el tema de los anuncios es otra cosa que creo que también va a ir poco a poco a menos, porque hoy en día con las redes sociales tampoco te hace falta hacer nada del otro mundo para vender tu película, los canales de YouTube y tal y cual, con lo cual pues yo creo que también eso va a ir poco a poco descendiendo, y las películas cada vez se van a anunciar menos en cines o en paradas de metro o de autobús o cosas por el estilo. Pero vamos a hablar de las cifras de Tenet en los países más importantes. Vamos a empezar, como digo, en Estados Unidos. Cifras realmente bajas, 57,4. Es un fracaso impresionante. Es una película que no debería haber bajado de 150 a 180 en ese mercado, pero hay que recordar que muchos cines, muchos territorios muy importantes de Estados Unidos han tenido muchos problemas este año en cuanto a salas abiertas. Los más importantes, California, Nueva York, Chicago, han tenido muchos problemas por lo ocurrido y han abierto pocos cines, o muy poca gente ha ido a las salas aunque estuvieran abiertas. Son los mercados más importantes claramente de esta gran nación que es Estados Unidos, con lo cual el porcentaje de taquilla ya bajó mucho. Ahí estamos hablando de restarles tranquilamente 80, 90, 100 millones de lo que tendría que haber sido, y es un porcentaje del pastel muy grande. Y ha habido otros países, como por ejemplo el caso de China, y ahí tenéis esa cifra, que ha sorprendido también la frialdad que ha tenido con esta película. Es decir, solo recaudó 66 millones,6. Un país que estaba recuperándose, que se ha recuperado mejor que el resto del mundo por muchos motivos, ahora no vamos a entrar en ello, y que ha tenido grandes cifras de muchas películas desde primavera a esta parte, por ejemplo, incluso producciones de ese país, producciones chinas, y sin embargo Tenet, que era el gran producto norteamericano de Hollywood que llegaba este año tras lo ocurrido en todo el mundo, no ha tenido una gran aceptación. Es muy posible también que la forma en la que se ha distribuido la película ha sido muy errónea. Hoy en día, con internet y demás, y con
el problema que teníamos en el mundo, mucha gente que haya podido hacerlo lo ha visto por internet, se la ha descargado, pirateo y demás, y no la ha ido a ver al cine, que también fue un error tremendo. Una película como Tenet hoy en día, en este panorama, sea el que sea, con o sin X, triple X, como digo yo, no se puede distribuir de esa manera. Va a pasar un poco parecido con Wonder Woman dentro de muy pocas fechas. Este tipo de producciones, hoy en día, 2020, en el contexto en el que estemos, se tienen que estrenar con la menor diferencia de fechas entre un país y otro, sobre todo en los grandes mercados, porque con el pirateo y demás se va a ver, mucha gente la va a ver si está en cines, y va a tardar 1 o 2 semanas en llegar a su país. En lugar de esperarse, van a preferir verla en cines, encima gratuitos y encima sin el riesgo de ir al cine, que hoy en día es un riesgo, aunque sea menor. Y eso es un error, y con Tenet se hizo, y se va a hacer con Wonder Woman, lo cual creo que también es otro error considerable. En China llegó más tarde que en otros países, llegó en septiembre, a primeros de septiembre, ya llevaba 2-3 semanas en el resto del mundo. Eso es muchísimo tiempo hoy en día con el panorama actual de internet y el pirateo, y más en un país como China, donde el pirateo pues está a la orden del día. Y eso también ha restado seguro mucho dinero a su taquilla. Recordemos que muchos estrenos importantes en los últimos tiempos llegaban antes a China que incluso a Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque es un mercado muy potente, enorme, tremendo, cada vez más grande, por espectadores potenciales, pero también por el tema del pirateo, con lo cual ahí también han metido la pata de una forma tremenda. Vemos también cifras bastante flojas, por ejemplo en Japón, otro país donde han ido muy bien las cosas después de la primavera, en Corea del Sur, que ha habido películas que han hecho mucho dinero. Ha hecho 16,4 millones, unas cifras correctas, pero poco más, unas cifras que, bueno, se podrían esperar de otro tipo de películas. En los países asiáticos la excusa de lo ocurrido en el mundo no es tan importante, porque allí lo han superado muy bien y lo han contenido muy bien. Así que estos 3 países juntos apenas han sumado aproximadamente unos 100 millones, es muy poco. En estos 3 países, en el contexto en el que estaban allí, con respecto a la enfermedad, tendría que haber superado claramente los 200 millones. Por tanto, yo creo que ahí sí que el fracaso es considerable, y la sensación de que ha hecho menos de lo que se esperaba es más clara, y es una radiografía más clara de que la película, más allá del contexto mundial, no ha funcionado y no ha gustado y no ha traído a la gente. El boca a boca no ha sido bueno. Otro mercado importantísimo ha sido evidentemente el latinoamericano, el continente centro y sudamericano, donde solamente ha habido 2 países donde ha llegado a estrenarse de una forma clara, que ha sido Brasil, que no ha llegado ni al millón, porque en Brasil ya sabemos cómo están en la situación de la enfermedad, y en México, que apenas ha hecho un poco más de 2,4 millones. Son cifras ridículas para 2 mercados que en una situación normal podrían haber hecho perfectamente entre los 2 países mínimo 50, 60, 70 millones tranquilamente, e incluso si hubieran funcionado bien haber superado los 80, 90 millones entre los 2 mercados. El resto de países no han tenido los cines abiertos. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, son países muy importantes que están emergiendo cada vez más, y que las cifras son cada vez más importantes en la porción del pastel mundial. Ahí no ha llegado, y evidentemente, aunque llegase ahora, la gente que ya está incluso en muchos países a punto de salir en formato físico, o la van a tener en streaming pronto, la va a ver por internet, con lo cual es otro porcentaje muy importante que ha hecho que la película pues no haya sumado prácticamente nada en un territorio cada vez más importante y cada vez más emergente en cuanto a la taquilla mundial. Y ahora vamos a hablar de España, un país muy peculiar, porque hemos tenido un verano que parecía que la cosa estaba bien, y ha dado tiempo a que en ese pequeño paréntesis hayan ido bien las cosas. De hecho, la película más taquillera del año claramente va a acabar siendo, salvo sorpresón, una producción española que aprovechó de una forma increíble esa ventana que se abrió en junio, julio, agosto, septiembre, que fue Padre no es más que uno, segunda parte, que ha sido claramente la más taquillera del año, con casi 13 millones de euros, una recaudación muy potente, cercana incluso a la primera entrega, que fue un gran éxito, la película de Santiago Segura, y ha aprovechado muy bien esa situación. De hecho, ha quedado muy por delante de la otra gran competidora del verano, que ha sido Tenet. Ha quedado nada menos que 5,5 millones prácticamente por delante de Tenet. Tenet ha quedado 5,5 millones por detrás de Padre no hay más que uno, 2. Aquí es donde tenemos que hablar de fracaso. En España no dices, hombre, por lo menos ha sido la más taquillera del verano. Hombre, es que el contexto era muy malo y ninguna película funcionó. No, Padre no más que uno se estrenó, me parece que 2-3 semanas antes, y ha hecho 5 millones y pico más. Es muchísimo dinero, son muchos espectadores que sí que han ido a ver esa película, esa comedia, y no han ido a ver Tenet. 7,5 millones en España de euros, estamos hablando aquí. Bueno, pues no está mal. Hay que pensar que son 800.000 euros más que Bad Boys for Life, que funcionó muy bien a principios de año,
Con lo cual dices, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Tenet era una película destinada a hacer mucho más dinero. Es cierto que también estaba pensado un poco para que fuera una película de largo recorrido, de 2-3 meses mínimo funcionando en taquilla. No ha podido ser por lo que ocurrió, porque hubo rebrotes y demás. Y muchas salas se fueron cerrando en septiembre, pero aún así las cifras son flojillas. Es decir, en España tenía que haber llegado a los 9 o 10 millones tranquilamente y no lo ha hecho. Yo creo que en España la clave ha sido el boca a boca. Mucha gente, es una película muy complicada, es muy rara, qué decepción, qué decepción. Y mucha gente la ha puesto por los suelos y eso ha hecho que una película complicada, una película que hay que entenderla, que es muy rara, que mucha gente dice que es de lo peor de Nolan. Dice, entre esto, entre lo otro, entre lo demás, ya, mira, si voy al cine voy a ver una comedia como la de Padre no me es que uno, que por lo menos me voy a reír, y ya que corro el riesgo, entre comillas, de ir al cine, pues por lo menos sé que me voy a divertir. Sí, no, estoy yo para pajas mentales y para complicarme la vida con un argumento. Y es lo que ha pasado con Tenet, que aunque haya habido muy buenas críticas que la han puesto incluso por las nubes, ha habido muchas otras que la han puesto de complicada, de compleja, de rara, de extraña por debajo, y eso ha tirado atrás a mucha gente, y además en momentos donde podía haber ido al cine y no fue. Yo no sería capaz de decir que es un fracaso estrepitoso, porque lo que he explicado, por el contexto, porque ha habido muchos mercados o no se ha estrenado, o directamente estrenándose no ha funcionado o no ha podido tener el tirón que pudiera, por ejemplo, porque no había muchos cines abiertos, o se abrían y cerraban, o había un contexto de cierto miedo a ir a las salas que hacía más difícil ir a las salas. Pero yo tengo la sensación de que esta película en condiciones normales habría hecho 600 millones, y 600 millones habría sido un fracaso. Por tanto, fracaso sí, con muchas comillas, pero hay que decir que es un fracaso sí, pero creo que tampoco es tan estrepitoso como dicen las cifras, porque el contexto y lo que ha ocurrido alrededor de esta película y en este año tan especial pues hace muy difícil valorar la situación. Pero creo que también lo ocurrido en Asia o en los países asiáticos más importantes, Japón, Corea del Sur y China, ahí sí son cifras de fracaso importante y de enorme decepción para la película. Así que la verdad es que Tenet, pues ya digo, intentaré verla pronto en cuanto pueda comprarla, que además la voy a comprar en 4K, lo que no sé cuándo, no sé si en enero o en verano, en alguna oferta en 4K. No creo que, si pudiera comprármela en el Steelbook, pues lo haría, pero no creo que pueda, porque seguramente es más cara y supongo que se agotará pronto. Y como no voy a comprar de estreno, pues no. Pero cuando la compre, la volveré a ver y a ver qué tal. A ver qué tal ese segundo visionado. Si le pongo más nota, menos. Le puse creo que un 8, pero a medida que la fui madurando, como que le fui rebajando décimas, y ahora le pondré un 7 de recuerdo, por así decirlo. Pero quiero ver qué tal el segundo visionado, así que ya hablaré de ella cuando la vuelva a ver, cuando la compre y demás, y la enseñe. Y hoy era básicamente un vídeo de taquilla, también un poquito reflexivo en cuanto a lo que ha ocurrido este año y la situación. A ver qué ocurre con Wonder Woman. Creo que Wonder Woman también se va a estrellar. El mercado ahora mismo de cines está mucho peor que en verano, con muchos países que siguen sin abrir las salas, con muchos países que tienen muy pocas salas abiertas, y encima con ese contexto de que va a llegar mucho más tarde en unos territorios que otro, y que encima va a estar en streaming en muchos otros. Va a ser una película que en taquilla va a hacer unas cifras muy flojas. Dudo mucho incluso que se acerque siquiera a los 350 o los 300 y pico de Tenet, con lo cual, bueno, pues una aventura un poco extraña también la que van a hacer con Wonder Woman, ahora que tenían esa posibilidad de que el año que viene parece que se puede ir volviendo a la normalidad con cierta seguridad, vamos a decir, a partir de marzo-abril. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya es otra historia y de eso ya lo hablaremos otro día. Y por supuesto, encantado de saber vuestra opinión sobre las cifras y demás, el contexto, lo que queráis comentar. Y como siempre, por supuesto, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.